Hola, ¿cómo están? Miren qué bonita esta puntilla. Las puntillas que son todo un clásico, siempre vienen muy bien. No solamente para toallas, repasadores, esto para un borde de una remera o un saquito, para los puños o parte podría ser tranquilamente, hacemos dos, una para un lado, otra para el otro, y hacemos parte del frente de una remera. Miren qué bonito. ¿Cuántas ideas para colocar las puntillas? Miles. Y también miles de modelos de puntillas. Hay muchísimas, ya hemos compartido unas cuantas y siempre vienen bien y más. Nuestro país dentro de poco va a empezar la primavera, así que nos vamos preparando para estas cositas caladitas que vienen perfecto, pero si lo quieren poner en el borde de una sábana, en el borde de alguna mantillita de bebé, siempre quedan hermosas y realzan muchísimo cualquier prenda o cualquier trabajo. Esta es muy simple. Acá tengo una muestra son como una especie de piñas o una flor muy bonita. Con cuatro motivos tiene, pero la muestra la vamos a hacer con dos, pero obviamente se va a ir repitiendo a lo largo de la medida que estemos necesitando, porque se puede adaptar al largo que uno quiere. Entonces, vamos a comenzar solamente con dos de estos motivos. Los hilos, yo lo tejí en hilo porque lo dediqué para algún trabajo ahora para el verano, pero puede ser para el borde, la terminación de una cortina. Miren, si lo damos vuelta, le agregamos o un calado tejido o un paño, un pedacito de tela, y hacemos un visillo, una cortina, bueno, infinidad de ideas. Entonces decidí tejerlo con este hilo macramé blanco, que es bien finito, ¿ven? Pero puede ser un hilo de algodón de estos comunes, este hilo es rústico, miren qué belleza, bien finito, o tenemos ahí voy a traer uno más, que siempre tengo dando vuelta, estos de algodón, de colores, porque también la podemos hacer con colores. Bueno, la muestra la voy a volver a hacer con hilo macramé, pero en este caso es color durazno, ven que finita, finita. Y las agujas, siempre para este tipo de hilos es mucho mejor estas de acero. Por ejemplo, yo la tejí con esta, que es, a ver si se llega a ver ahí, 1.75 milímetros. ¿Ven? Es bien finita. Y lo pueden tejer con una número 2 también. Esta sería un 2 o dos ceros y también va muy bien para este tipo de hilos que tiene que ser finita. Bueno, en este caso yo la voy a tejer con 1.75, puede ser 1.50 también, pero todo va a depender el grosor del hilo, porque lo pueden hacer con un hilo más grueso, hacen un trabajo más rústico, pero puede ir en el borde de una manta, lo pueden hacer hasta con lana si quieren. La verdad que se adapta para todo y las puntillas siempre vienen muy bien. Bueno, entonces vamos a hacer esta especie de piña, que es lo que forma. Es muy bonito, o es como una flor también, pero solo dos motivos. Entonces, vamos a comenzar con una cadena. Este es un múltiplo de 17. Cada uno de estos piñitas, vamos a ponerle el nombre, lo hacemos con 17 puntos. Entonces, cada 17 puntos vamos a ubicar un motivo central y los laterales. Entonces 17 más 17 más 17 hasta darle el largo que ustedes necesitan. Siempre van a sumar así y les va a dar perfecto para ubicar uno de estas florcitas o piñitas en la puntilla. Bueno, ahora sí, lo voy a dejar a un costadito y nos ponemos a tejer dos. Bueno, voy a empezar a tejer cadena y le voy a cargar a esta cadena 17 más 17, o sea que voy a tejer 34 puntos. Me quedo tejiendo. Bueno, miren, acá cambié de color porque este color durazno es muy similar al fondo de la mesa. Entonces, para que ustedes puedan verlo mejor, estoy usando para hacer esta muestra este color turquesa. Bueno, seguimos con la puntillita. Acá tengo 34 puntos.
Ahora vamos a tejer uno más para poder elevar y darle espacio para hacer mi primer punto bajo. En la cadenita siguiente voy a comenzar a tejer estas 34 cadenas con punto bajo en la segunda, aquí. Ahí voy tejiendo 34 puntitos bajos, súper fácil. Bueno, una vez que tejimos los puntitos bajos, ahora vamos a hacer una cadenita, giramos el trabajo y vamos a tejer un punto bajo en el primero. Obviamente ustedes le van a dar el largo necesario acá porque solo van a entrar dos de estos motivos. Pero ustedes van a hacer el largo siempre contando de a 17 puntos, ¿sí? Para no confundirse. Bueno, acá tejí el punto bajo. Voy a hacer 3 cadenitas al aire. Cuento 3 puntos de base, 1, 2, 3, que los voy a saltar y en el próximo voy a tejer un punto bajo. Y de eso se trata esta hilera. Vamos a hacer estos puentecitos de cadena, cada 3 puntos, 2, 3, salto 3 de base y en el cuarto tejo el punto bajo. Así hasta llegar al largo que ustedes hayan dado para su puntillita. Bueno, miren, aquí están bien pequeñitos esos puentes de cadena. Ahora, vamos a hacer una cadenita, giramos y tejemos 5 cadenas más. Tejimos una para girar, 2, 3, 4, 5. En total son 6. Vamos a girar hacia abajo esta cadena y en el punto bajo voy a tejer un punto bajo. O sea que salté el puentecito de abajo, ¿ven? Dentro del puente tejo 3 puntos bajos. 1, 2, 3. Y ahora sobre el punto bajo tejo un punto bajo. Ahí. Otra vez vuelvo a tejer 6 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Doblo hacia abajo y en el próximo punto bajo que tengo de la hilera anterior, ahí, sujeto con un punto bajo. Salto dentro del puente de 3 cadenas, tejo 3 puntos bajos. 3. Y cuando me encuentro con el punto bajo de la hilera anterior, tejo uno sobre ese mismo. ¿Ven? O sea que en total acá vamos a tener 5 puntos bajos, un puente de 6 cadenas. 5 puntos bajos, un puente de 6 cadenas que en este caso quedó en la orilla. Y otra vez aquí me tocaría un puente de 6 cadenas. Ahí, que es un arquito. Nos vamos preparando para en las próximas hileras comenzar a hacer ese motivo tan bonito que es como una piña o como una florcita. ¿Ven? Ahí se nota bien. Así le van a dar todo el largo que ustedes hayan elegido para su puntilla. Ahora, hice el puentecito, este arco, me tocaría hacer los 5 puntos bajos, que van 3 dentro del arco y uno a cada lado del arco que tenemos un punto bajo de cada lado. Ahí. Ahí. Me alcanza para hacer un arco más, 2, 3, 4, 5, 6. Bajo, ahí, tejo el punto bajo. Y ahora, como yo me voy a encontrar con el orillo, no puedo hacer de nuevo los 6 puntos de cadena. Tengo que hacer 3 puntos de cadena y una vareta doble. 1, 2, 3. Porque estoy terminando del otro lado, no es el comienzo del tejido. Entonces yo tengo que ubicarme en el medio de lo que sería este arco de 6, ahí, a esta altura. Voy a tejer una cadenita y giro. Y miren cómo les tiene que quedar, ¿ven? Este sería igual que el que tengo en este extremo, este de aquí. Pero estos son los que voy a necesitar para hacer el motivo central. Bueno,
Ahora, aquí, desde aquí arriba, voy a pasar por debajo. Yo ya hice la cadenita para girar. Paso por debajo de un punto bajo o pincho aquí y tejo el punto bajo. Ahí. Voy a hacer un arco de 3 cadenas. 1, 2, 3, de 4, perdón. 4 cadenas, porque estoy en el orillo. 4 cadenas. Y ahora voy a comenzar a hacer una especie de piñita o de punto almendra, pero con vareta doble. Ven, acá tengo 2 lazadas y voy a entrar por debajo del arco. Tejo 4 varetas dobles, pero no las voy a cerrar de a una. Las voy a mantener en la aguja y luego las cierro todas juntas. Entonces nos va a quedar una especie del punto almendra que tantas veces lo vimos aquí en el taller, pero este lo estamos haciendo con varetas dobles. Ven que yo las voy sosteniendo sobre la aguja, no las cerré todavía. Solo hice una parte de esta vareta doble. Una vez que tengo las 4, ahora sí voy a tomar una lazadita y cierro todo junto. Ajusto con una cadenita y este es esa piñita o ese punto almendra que tenemos que formar para armar ese motivo tan bonito de la puntilla. Voy a separar con un arco de 3 cadenas. 1, 2, 3. Y vuelvo a hacer otra de estas, de esta motita, de este punto que lo podríamos llamar bien punto almendra. Pero está tejido con vareta doble. Por lo general lo hemos hecho muchas veces, pero con una vareta simple. Ven, yo las voy manteniendo en la aguja, no las cierro todavía hasta obtener las 4 varetas. Una vez que están las 4, ahora sí, tomo una lazada, cierro, ajusto con una cadenita y otra vez vuelvo a hacer el arco de 3 cadenas. 1, 2, 3. Y ahora voy a hacer otra más. Bueno, ahí tengo las 3. Hice esta más con el arquito siempre de 3 cadenas en el medio. Ahora voy a hacer otro arco pero de 4 cadenas como hice aquí en el orillo. 1, 2, 3, 4. Voy a ir hasta el próximo arco, que acá se me enroscó un poquito porque son las primeras hileras. Hasta este arquito que me queda aquí en el medio, paso por debajo, tejo un punto bajo. Otra vez 4 cadenas. 1, 2, 3, 4. Y ya estoy en la segunda piña o la segunda flor. ¿Ven? Vamos a repetir este movimiento. O sea que en uno va a entrar el motivo central de la puntilla y en el próximo va a ser la unión entre uno y otro. De estos arcos de aquí. Uno va a ser para el motivo, otro va a ser para la unión. Y así. Otra vez vuelvo a hacer las 3 motitas de vareta doble, ahí, con 4 varetas. Ahí, tengo 3, una más y cierro. Ajusto 3 cadenitas al aire. ¿Ven? Ahí ya hice una. Me voy a quedar tejiendo las 2 que me faltarían aquí, que es igual a este motivo que tengo de este lado. ¿Sí? Me quedo a terminarlo porque obviamente ya lo vimos. Miren cómo les tiene que quedar. Bueno, este trabajo obviamente a lo largo de la puntilla que hayan decidido. Otra vez yo ya estoy en el orillo, entonces tengo que hacer 4 cadenitas, 4, y voy a tejer una vareta doble y voy a pasar por debajo del arco que tengo en el orillo y desde ahí la sostengo. Ahí. Cadenita para girar. Y así, miren, bueno, si ustedes quisieran hacer una mini puntillita bien cortita, ya con un motivo así, miren qué bonito. Tienen una puntilla preciosa también, algo más pequeña, pero miren qué bonita que queda con una florcita así, parece medio jazmincito. Pero bueno, este motivo obviamente es más grande. Bueno, ya giramos, tengo una cadenita y voy a tejer 3 más.
porque en total son 4 aquí, que sería la altura de una vareta doble. Tengo las 4 cadenas en total. Voy a hacer un arco de 3 cadenitas y vuelvo a hacer esta mota. Miren dónde la voy a tomar. Sobre la mota anterior, ahí. Y la tejo. Acá voy a tejer solo una. Ahí. Recuerden que está hecho de 4 puntos. La cierro, ajusto, 3 cadenas de separación. En este arco voy a hacer otra mota. Me quedo tejiendo la motita de este arco con doble vareta, recuerden. Ahí hice la segunda. Ahora vuelvo a separar con un arco de 3 cadenas y repito lo mismo de este lado. Voy a hacer una en el arco y la otra la voy a pinchar sobre la mota anterior. Así que me quedo tejiendo esas dos. O sea, repito el mismo movimiento, pero de este lado. ¿Ven? Ya los tejí a las dos del otro lado. Ahora vamos a separar de este motivo al otro aquí en el medio. Entonces, hago un arco de 3 cadenas, una vareta doble que la voy a pinchar en el punto bajo y comienza de nuevo este movimiento que hicimos recién. 3 cadenas y voy a tejer la mota sobre la mota. Recuerden que la primera va tejida sobre la mota y las otras van en los arcos. Y luego viene una más en la mota. Tengo que repetir todo este movimiento, pero aquí. ¿Ven? Vamos a hacer lo mismo, así que me quedo tejiendo. Bueno, como ya repetí el mismo movimiento, ahora voy a hacer 3 cadenitas y una vareta doble. La voy a pinchar aquí en el punto bajo. Recuerdan que al inicio tejimos 4 cadenitas para obtener la altura de esta vareta doble. Ahí. Voy a hacer una cadena para girar. Miren qué bonito como ya va tomando una forma preciosa. En cada una de las etapas, miren qué bonito, ustedes pueden aprovechar y hacer un conjunto de puntillas, pero siempre con una hilera menos, entonces hacen todo un juego, queda perfecto. Y esto para los puños de las remeras queda espectacular. Pero vamos a seguir. Miren. Vamos a hacer así. Una cadenita que giré. En el punto aquí arriba voy a hacer un punto bajo. Una cadenita al aire y dentro del arco tejo otro punto bajo. Ahí. Ahora voy a hacer un arco de 3 cadenas. 3. Y salto aquí. A este arco tejo un punto bajo. Ahí. ¿Ven? Otra vez un arquito de 3 cadenas. Recuerden que estos videos ustedes los pueden ir parando, los van deteniendo, porque a la hora de hacer puntillas tenemos que ir viendo bien los pasos para que esto quede hermoso y perfecto. La puntilla es hermosa, por eso es carísima, carísima, así que es una buena salida laboral hacer una puntilla a mano. Hay que seguir los pasos. Si uno no tiene gráficos, yo acá como lo estoy explicando y lo vamos mostrando lentamente para que todo el mundo lo pueda hacer. Bueno, entonces hicimos punto bajo, una cadena, punto bajo, 3 cadenas, punto bajo, 3 cadenas y en el centro de este motivo tan bonito vamos a tejer 4 varetas aquí. Una y las vamos cerrando de a una. 2, 3, varetas comunes, y 4, ahí. ¿Ven? No hice vareta doble, es una simple vareta y las vamos cerrando de a una. Y repito este movimiento de arquitos. Tejo 1, 2, 3, salto a este arco próximo. 1, 2, 3, salto a este arco que tengo aquí. Ahora voy a hacer uno aquí en el medio de esta vareta. 1, 2, 3, salto aquí al medio. Y ya comenzamos a repetir
este movimiento que hicimos acá en este otro motivo. Ahí voy. 1, 2, 3, salto a este arco. Acá me tocaría hacer las 4 varetas, entonces tejo 1, 2, 3, siempre son arquitos, las que van sobre este motivito son de 3 cadenas. Bueno, ahí voy a tejer en el medio 4 varetas. Tengo las 4 varetas, comienzo a bajar. 1, 2, 3, aquí. 1, 2, 3 en el arco aquí de orillo. Y recuerden, una cadenita al aire y un punto bajo en lo que era la altura de esta vareta de orillo. Ahí. Entonces, esta es la secuencia hasta ahora. Ya nos queda muy poquito y vamos completando esta belleza. Miren qué delicada que es. Bueno, cadenita y giramos. Una vez que giro, recuerdan que acá hicimos un punto bajo, una cadena y un punto bajo. Bueno, una vez que giré, dentro de ese arquito de una cadena voy a tejer un punto bajo. Y comienzo con los arcos nuevamente, porque tengo que llegar aquí al centro para cerrar el pico de esta piña, digamos. Entonces, 1, 2, 3, voy a saltar a este arco. Ahí. Otra vez. 1, 2, 3, salto a este arco. Una vez más. 1, 2, 3. Y voy a tejer 2 varetas. Las voy a tejer en el centro. Tejo una aquí y una aquí. Una vareta, la cierro. Tomo lazada y voy al lado. Vareta y la cierro. ¿Ven? 1, 2, 3 arquitos hicimos y sujetamos aquí con un punto bajo. Ahora empieza a bajar. 1, 2, 3, me voy a este arco. 3, me voy a este arco. 3, me voy al de aquí del medio. Ahí, en el que sigue. Siempre vamos haciendo estos arquitos de 3 cadenas. A este de aquí. Y otra vez repito ese movimiento de 2 varetas. Recuerden que las varetas las voy a tejer en el centro. Es muy simple de hacer la puntilla, pero queda muy bonita. ¿Ven cómo va formándose? Bueno, ahora comenzamos a bajar. Recuerden que tenemos que repetir lo que hicimos en el otro extremo. Bajo con un arco, bajo aquí con otro, y este, recuerden que lo voy a cerrar aquí, en este arquito de una cadena de la hilera anterior. Ahí. Cadenita para girar. Miren qué belleza. Hacemos la última hilerita y terminamos esta delicadeza. Bueno, esta última hilera vamos a hacer así. Voy a saltar dentro del arco directamente. 1, 2, 3 puntos bajos. Y en cada arco voy a tejer exactamente lo mismo. 3 puntos bajos. 1, 2, 3 puntos bajos. Le estoy haciendo un borde a esta puntilla para que quede mucho más linda. Aquí en este arco otra vez. 1, 2, 3. ¿Ven? Miren qué belleza. Cuando llegamos a las varetas vamos a hacer un picot. Entonces, en esta primera vareta tejo el punto bajo, levanto 3 cadenas, voy hacia abajo y sobre el punto bajo tejo otro ahí para cerrar este picot. Voy al lado, en la vareta de al lado y tejo un punto bajo. Me voy a detener un poquito ahí porque quiero que vean
el picot como queda bien elevado porque lo hicimos con punto bajo y con 3 cadenas. Entonces queda bien formadito ese piquito. Y ahora comenzamos a bajar. En cada arco 3 puntos bajos. Simple, muy simple. Tejer puntillas, la verdad que es mágico. Son hermosas. Se pueden emplear en tantos proyectos. Desde trabajos extremadamente finos hasta los trabajos más rústicos que si le agregamos una puntilla quedan sensacional. Por eso las puntillas son muy caras, las que están tejidas a mano. Bueno, las compradas en las mercerías están bastante saladitas. Miren cómo les tienen que ir quedando. Miren por favor qué belleza esto. Acá llegué a las 2 varetas y vuelvo a hacer el picot. Recuerden, en una lo preparo. Punto bajo, 3 cadenas, voy hacia abajo, ahí, atravieso este punto bajo y tejo otro, ahí. Y sobre la vareta tejo uno más, ahí. Para formar ese picot bastante pronunciado. Porque el picot se puede hacer con puntos deslizados, con menos cadenas y con más cadenas. Hay, obviamente, siempre variantes. Eso es lo divertido. Y acá, como estoy en los arcos, sigo tejiendo 3 puntos bajos en cada uno de los arcos. Acá me quedaría el último. Tejo 3 puntos altos. Cuando llego al borde, a este puntito bajo, hago un puntito deslizado porque ahí voy a terminar mi tejido. Una cadenita. Y luego esta hebra la vamos a enhebrar en una aguja para poder esconder por dentro del tejido y esta otra que quedó ahí en el extremo. ¿Qué nos queda por hacer con estas maravillas? Amo hacer puntillas, es algo que me apasiona. Miren qué bonito. La pueden humedecer y colocarla con alfileres en una placa, o el que está acostumbrado con planchas con vapor, no apoyar la plancha por favor, porque si no arruinamos todos los relieves que le puedan haber hecho al tejido. Por eso yo no uso plancha, yo uso alfileres, humedezco una plaquita y ya tenemos un trabajo excelente. Miren, bueno, esta está con blanco, con un hilo un poquitito más finito, aunque es macramé también. Y esta en turquesa que las pueden usar. Miren qué belleza. Miren qué belleza estas puntillas que son siempre únicas. Bueno, espero que les haya gustado esta clase de técnicas para tener en cuenta estos pequeños detalles que son siempre muy bienvenidos. Muchas gracias, nos estamos viendo. Chao.